contiene la prueba de neuropsia, atención y memoria, principalmente es nuestro manual, el cual nos ayudará para la aplicación y para la revisión, así como unas láminas, las cuales también nos ayudan para la aplicación, que son diferentes tipos de dibujos, dependiendo de la subprueba en la que nos necesitaremos. El protocolo, que es nuestra principal fuente de trabajo, donde vienen todas las subpruebas, indicando cómo es que se van a aplicar. Y 17 diferentes tipos de láminas, dependiendo la edad y la escolaridad del paciente que hayamos evaluado, esto para codificar las calificaciones. Y los cubos, que también se utiliza para algunas subpruebas. La primera subprueba se llama orientación. Aquí se van a hacer preguntas básicas al paciente, como el tiempo, el espacio, la persona. Se le va a preguntar como por ejemplo en qué día estamos, en qué mes estamos, en qué año estamos. Y dependiendo de si la contesta correctamente se le otorgará un punto. Si es errónea la respuesta, pues se le otorgará 0 puntos. El total de esta subprueba, el total de puntos es de 7 y pues se irá calificando dependiendo de sus fracasos o respuestas correctas. La siguiente subprueba es la 2, es atención y concentración, retención de dígitos en progresión. Aquí se le va a leer una serie de números y se le va a pedir que después de mí repita esa serie en el mismo orden. Se le dan 2 oportunidades. En el primer ensayo, si fracasa, se le da otra oportunidad. Y si fracasa en los 2 ensayos, entonces se le cancela la subprueba. Si contesta correctamente en el mismo orden, pues se pasará al siguiente nivel. El total de esta subprueba, el total de puntos es de 9, ya que son 9 dígitos. La tercera subprueba se llama memoria de trabajo, retención de dígitos en regresión. Aquí es algo parecida a la subprueba 2, pero aquí se le va a leer una serie de números y el paciente va a tener que decirlos en el mismo orden, pero al revés. Por ejemplo, si tú le dices 2, 5, el paciente te va a tener que decir 5, 2. Algo que tengo que recalcar es que por número, por dígito, se tiene que decir por segundo. No tienes que decirlo muy rápido porque el paciente se va a desesperar o no va a poner tanta atención. El número total de aciertos, la puntuación máxima es de 8. Es igual, si hay 2 opciones. En el primer ensayo, si lo contesta mal, se pasa al segundo ensayo y si en los 2 ensayos fracasa, se cancela la subprueba. Si contesta un ensayo bien, entonces se pasa al siguiente nivel y así sucesivamente. La siguiente subprueba es la 4, se llama codificación, curva de memoria espontánea. Aquí se le va a leer al paciente una serie de palabras y a continuación se le va a pedir que las repita, que no importa el orden en que las repita, pero sí nosotros tenemos que tomar nota de eso, anotar el número en el orden en que repita la palabra recordada. Esto se va a hacer 3 veces, van a ser 3 ensayos de la misma manera. Tú le vas a decir al paciente la lista de palabras y él te los va a tener que repetir, no importa el orden. Después habrá una evocación de 20 minutos, es decir, que las palabras se toman tiempo. Cuando termine esta subprueba se toma el tiempo y después de 20 minutos se le va a hacer otra vez. En cada ensayo se califica con un punto cada palabra recordada. La calificación se registra en el espacio de curva de aprendizaje para cada ensayo, o sea, aquí. Por ejemplo, en el primer ensayo se recordaron 5 palabras, se califica con un total de 5 puntos. En el segundo ensayo con un total de 6 puntos y en el tercero con un total de 7 puntos. De manera adicional y en forma cualitativa, se puede calificar el número de intrusiones, que para en el caso son las evocaciones de una palabra que no se encuentra en la lista original. Por ejemplo, en el primer ensayo se evocó la palabra rata y ojo. En el segundo ensayo se evocó la palabra rata y en el tercer ensayo se evocó la palabra plato y se califica con un total de 4 puntos porque son 4 palabras. Por ejemplo, las intrusiones son de 4, o sea que dijo rata, ojo, rata y plato. Como son 4 palabras, se le da un total de 4 puntos. En las perseveraciones son la repetición de una palabra que pertenece a la lista original de cada ensayo. Al igual que en el caso de las intrusiones, las perseveraciones de cada ensayo se suman para obtener la puntuación total. Por ejemplo, aquí repitió 2 veces la palabra hombro, y acá también repitió la palabra hombro 2 veces y se le da un total de 2 puntos porque la repitió una vez en el primer ensayo y otra vez en el segundo ensayo. Asimismo, se califica la primacia en cada uno de los 3 ensayos.
De aquí se puntúa con 100% si se recuerdan las 4 primeras palabras de la lista, con 75% si se recuerdan las 3 de las primeras 4 palabras, con 50% si se repiten 2 de las primeras 4 palabras y con 25% si una de las primeras 4 palabras la repite, y con 0 si no se recuerda ninguna de las 4 palabras. También se califica la resencia. Se hace lo mismo en cada uno de los 3 ensayos. Se puntúa con 100% si se recuerdan las 4 últimas palabras de la lista, con 75% si se recuerdan 3 de las últimas 4 palabras, con 50% si 2 de las últimas 4 palabras las repite, y con 25% si una de las últimas 4 palabras las repite. Se califica con 0 si no se recuerda ninguna de las últimas 4 palabras, que en este caso sería cabra, piña, codo y lima. También está la categoría de organización semántica. Es susceptible de calificación. En el tercer ensayo se otorga 1 punto si el recuerdo espontáneo de las palabras se caracteriza por la evocación serial de 2 palabras pertenecientes a una misma categoría, ya sea frutas, partes del cuerpo, animales, etc. En el caso de que se evoquen de manera serial 3 palabras de la misma categoría, se otorgan 2 puntos. Cuando sean 4 palabras que repita, la calificación será de 3 puntos. En la calificación de la organización semántica únicamente se consideran las agrupaciones formadas con aciertos, es decir, no se toman en cuenta agrupaciones que contengan intrusiones o perseveraciones, o sea que no formen parte de la lista original. En el ejemplo mostrado, la calificación sería de 3 puntos, ya que dijo cara, ceja, hombro y piña, lima, ya que piña y lima forman parte de la categoría de frutas, cara, ceja y ceja, hombro forman parte de la categoría del cuerpo. La puntuación máxima posible de esta categoría es de 9 puntos. Y finalmente la curva del aprendizaje se califica como ascendente, descendente o plana. Será ascendente en caso de que el número de palabras repetidas en el tercer ensayo sea mayor al primero. Será descendente en caso de que el número de palabras repetidas en el tercer ensayo sea menor al primero, y será plana en caso de que el número de palabras repetidas sea igual del primer ensayo y el tercero. Se califica como ascendente con 2 puntos, si es descendente se califica con 0 puntos, y si es plana se califica con 1 punto. Y eso es todo. La siguiente subprueba es la número 5, que es codificación, proceso visoespacial, que es copia de la figura semicompleja o figura de rey. En esta subprueba, primeramente hay que ver como el estatus en el que está el paciente. Por ejemplo, si es un niño de 6 a 7 años y es un adulto con baja escolaridad, se le aplica la figura semicompleja. Pero si es un niño de 8 años en adelante y adultos con escolaridad media alta, se les aplica la figura de rey. Para este proceso tenemos 2 tipos de imágenes en el libreta de estímulos, que esta es la figura semicompleja, que es en la lámina 1, y la figura de rey. Por ejemplo, ahorita vamos a hacer un ejemplo como si fuera de la figura de rey, que es para personas de 8 años en adelante con escolaridad media alta. En esta yo le voy a decir al paciente, me va a poner una hoja en blanco y un lápiz, la hoja tiene que ir en horizontal, y le voy a pedir que dibuje la figura tal y como está. Se va a cortar el tiempo hasta 5 minutos, y pues que la copie igualita y se le va a dejar aquí. Después pues se le va a retirar, pero como quiera, antes de que empiece a copiarla, le voy a explicar qué tiempo después tendrá que dibujarla otra vez, como para que tome atención. Para la calificación de esta subprueba, primeramente tenemos en 2 partes para hacerla, la semicompleja y la figura de rey, que es la semicompleja y la figura de rey. Se califica con 0 puntos aquellas unidades que no cumplen con los criterios mencionados y que se juzgan como irreconocibles. Se otorga medio punto a aquellas unidades que no cumplen con los criterios de tamaño, forma o ubicación, pero que sean reconocidos con relación al modelo. Se califica con 1 punto a aquellas unidades dibujadas correctamente y que se encuentran colocadas en el lugar indicado en el modelo presentado. Su puntuación máxima posible es de 12 puntos. En esta parte, en la figura semicompleja, aquí en nuestro manual, viene una tabla.
que aquí se va a codificar con las puntuaciones que dije anteriormente. Este es para la copia y este es para la evocación, que cuando nosotros hagamos esta, después se va a hacer una evocación en 20 minutos después y aquí se va a puntuar. Esta es la tabla y pues esta es para la figura semicompleja. Para la figura de rey, las instrucciones serían así: 0 si la unidad está ausente o no es reconocible. Medio punto si la unidad es reconocible pero está distorsionada o incompleta y colocada en un lugar que no le corresponde de acuerdo con el modelo presentado. 1 si la unidad está correctamente dibujada pero colocada en un lugar que no le corresponde de acuerdo con el modelo presentado. Y 2 si la unidad está dibujada correctamente y se encuentra colocada en el lugar indicado en el modelo presentado. La puntuación máxima posible es de 32. Igualmente en nuestro manual viene una tabla con las unidades que debemos de checar con las puntuaciones que dije anteriormente, igualmente para la copia y igualmente para la evocación. Prueba 6 es de codificación y memoria lógica. Aquí se le lee al paciente en la página 3 de la libreta de estímulos el párrafo 1. Cuando se le lee, se le pide al paciente que nos diga todo lo que recuerde de la historia y se va a anotar aquí en el párrafo 1. Después de haberle leído el párrafo, se le va a leer el párrafo 2, también de la libreta de estímulos, en la página 4. Cuando se le acabe de leer, también se le va a pedir al paciente que diga todo lo que recuerde de la historia y se va a anotar al igual aquí en el párrafo 2. Al final, se va a ver en el cuadro para calificación de memoria lógica, en la página 26. Aquí se va a calificar 0 si la unidad está ausente o distorsionada respecto a la historia que se leyó y 1 si la unidad está presente y correcta de la historia que se leyó. La puntuación máxima es de 16 puntos. Bueno, esta es la subprueba 7, que es codificación de caras. En esta subprueba se le dice al paciente o a la persona evaluada, se le dice así: a continuación te voy a mostrar unas fotografías de algunas personas junto con sus nombres. En cuanto yo termine, usted deberá repetir los nombres que recuerden. Más tarde le pediré que haga lo mismo otra vez, aproximadamente después de unos 20 minutos, y le mostraré esas fotografías junto con las para que usted reconozca las que le voy a mostrar ahora. Usamos nuestra libreta de estímulos y le enseñamos la lámina 5 y se le dice: ella es Lourdes Guzmán. Después se le tira la lámina 5 y se muestra la 6 y se le dice: él es Efraín Ruiz. Se le tira la lámina 6 y se le dice: ¿puede repetirme los nombres de las personas que le acabo de mostrar? Se califica 0 si no recuerdo nombre y apellido, 1 si recuerdo únicamente el nombre o solamente el apellido, y 2 si recuerdo correctamente el nombre y el apellido. Y la puntuación máxima posible es de 4 puntos. Esta subprueba de la número 8 es funciones frontales, formación de categorías. Aquí se le va a decir al paciente que se le va a mostrar unos dibujos y usted deberá decirme de qué formas podría agruparlos. Por ejemplo, se le enseña la lámina 7 y le vas a decir: estas son partes del cuerpo, la boca y el ojo. Y estas son extremidades, la mano y la pierna. Estas son categorías. Después se le presentará la lámina 8 y se le indicará: dígame cómo se pueden agrupar estas figuras. Trate de formar la mayoría de números posibles de agrupaciones. Después se continúa con la lámina 9, la lámina 10 y la 11 hasta llegar a la 12. En cada inciso se debe de suspender después de 1 minuto o cuando haya llegado al número de máximo de categorías, que son 5, y se retira la tarea después de 5 minutos. Para la calificación, las respuestas se anotan en el protocolo de aplicación y se califican de acuerdo al número de categorías formadas, acreditando 1 punto por cada categoría. Las categorías pueden formarse siguiendo varios criterios, por ejemplo, agrupando las figuras por forma, por color y por funcionalidad, etc. La puntuación máxima posible es de 25 puntos. Esta subprueba es la número 9, que es las funciones de evocación y memoria verbal. Esta se divide en 3 y la primera es memoria verbal espontánea. Esta es una evocación de la subprueba número 4 que ya habíamos visto. Así que el 9.1, que es lo primero que se le dice al paciente es: hace un momento aprendí una lista de palabras, ¿cuáles de estas recuerda? Y aquí vamos a poner cada una que recuerda. El total de aciertos son 12 y cada una vale 1 punto. La segunda es el 9.2, que es memoria verbal por claves, que son 3 preguntas que se le hacen al paciente.
que es de la lista de palabras que se aprendió, menciona algunas frutas y cuáles eran, y aquí vamos a anotarlas. La siguiente es cuáles eran partes del cuerpo, igual, y cuáles eran animales, y igualmente aquí se anotan los puntos, son 12 puntos en total y cada una vale 1. El siguiente es el 9.3, que es la memoria verbal por reconocimiento. Aquí se le va a decir una lista de palabras que son todas estas. Algunos estaban en la lista anterior y otros no, así que el paciente tiene que decir cuáles sí estaban y cuáles no. Igual los aciertos son 12 y se le da un punto a cada uno, y hay que tomar en cuenta los falsos positivos, que es cuando el paciente le da sí a una palabra que no estaba en la lista anteriormente. La siguiente subprueba es la número 10, que es atención y concentración de detección visual. Y se le va a colocar la hoja número 28 del protocolo al paciente y se le va a señalar que él señale con una X todas las estrellas con 5 picos. Tiene 1 minuto para hacerlo y cuando el minuto se termine se va a suspender la prueba. Aquí se califica la cantidad de estrellas que marcó y se da un punto por cada una de ellas, teniendo en total 24 puntos. Y también se adhiere un punto que es la que marcó el analizador. La siguiente subprueba es la número 11, que es la codificación para pares asociados. Al paciente nosotros le vamos a leer un par de palabras y al terminar de decírselas, nosotros le vamos a decir la primera palabra y ellos tienen que ser la siguiente. Por ejemplo, le decimos mesa, silla, y luego a la siguiente que le digamos hay que decirle mesa y ella tiene que responder silla. Y así sucesivamente para cada par. Van a ser 3 ensayos. En la primera vamos a decirle las palabras y luego él tiene que responderlas. Y luego el segundo ensayo igualmente y luego hay que responderlas, y el tercero es exactamente lo mismo. Para la hora de calificar, los pares de palabras se dividen en asociación, de fonología y semántica, y dependiendo de lo que diga el paciente vamos a ir marcando si lo dice bien o no. Con cada acierto se otorga un punto y el total de puntos es 12 en cada uno de los ensayos. Hay que tomar muy en cuenta los errores, las intrusiones y las perseveraciones para poder anotarlos en las observaciones. Y bueno, en caso de que el cálculo quede con decimales, hay que redondearlo para tener un dato básico. La siguiente subprueba es la número 12, que es funciones de evocación, memoria visoespacial, evocación de una figura semicompleja o de la figura de rey. Aquí, después de haber pasado 20 minutos de la anterior subprueba, que es la número 5, se le va a volver a poner al paciente que dibuje otra vez la figura con un hoja en blanco y con un lápiz, pero ahora no se le va a mostrar la figura anterior. Aquí se deben observar las evocaciones de la reproducción presentada del protocolo de aplicación y se califica como ya se había mencionado antes, y los puntos que se pueden conseguir con esta prueba son 36 de la figura de rey y 12 si es de la semicompleja. Bueno, yo voy a explicar la subprueba número 13, que son funciones de evocación y la memoria lógica verbal. En esta prueba, después de haber transcurrido alrededor de 20 minutos, tras la tarea de memoria lógica verbal, se le va a decir al sujeto que recuerde las 2 historias y trate de repetirlas de nuevo. Se le va a decir, recuerda las historias que te leí antes, ¿podrías repetirlas de nuevo? Ahora, esta es la historia número 1, y en el protocolo de aplicación, que es se va a anotar todo lo que el paciente recuerde. Después, cuando termine el rato número 1, se le va a decir, ahora dígame todo lo que pueda recordar de la segunda historia, que es el párrafo 2, y el protocolo de aplicación se aplicará aquí. Se va a anotar toda la información relevante que el paciente te diga, y también la puntuación máxima de cada párrafo es de 16 puntos por unidades de historia y 5 puntos por unidades de tema. De manera adicional, se va a calcular el promedio de las 2 historias y el de la evocación de los 2 temas. Bueno, ahora voy a explicar la subprueba número 14, que es las funciones de evocación y la memoria de caras. En esta prueba se le solicita al paciente que debe recordar los nombres de las caras antes mencionadas y que trate de repetirlas de nuevo. Este es un ejemplo. Y se le dice, hace un momento te mostré unas fotografías, ¿podría decirme cuáles eran sus nombres? Ahora, si no lo recuerda, puedes añadir el primer nombre, empieza con la letra L, y anotar si recuerda el apellido espontáneamente. Si no, vas a dar la primera letra del apellido, por decir la primera letra empieza con la letra G.
Si el sujeto responde con un apellido incorrecto, pero con una letra correcta, se le dice al paciente, no, ese no es el nombre, pero sí empieza con esa letra. Ahora, la calificación son 2 puntos si la respuesta es correcta al principio. Y luego 1 punto si la respuesta es incorrecta, si la respuesta es correcta después de la clave. Y 0 puntos si la respuesta es incorrecta después de la clave. La puntuación máxima de esta prueba es de 8 puntos. Bueno, ahora voy a explicar el segundo apartado de la subprueba 14, que es la memoria de caras, pero ahora tiene el nombre de reconocimiento de caras. Ahora sí, yo le voy a mostrar al paciente las láminas de la 13 hasta la 16, que son algunas caras. Y le voy a mostrar algunas imágenes. Si alguna de ellas pertenece a las fotografías que usted vio anteriormente, me va a decir sí, en caso contrario me dirá que no. Ahora, se califican con 1 punto cada imagen reconocida correctamente. En esta reportar el número de falsos positivos. Los falsos positivos son aquellas son aquellas fotografías que el paciente ve como afirmativas, pero que en realidad no estaban en el grupo original. La puntuación total se obtiene restando el número de falsos positivos del número de aciertos. Y la puntuación máxima posible es de 2 puntos. Bueno, ahora voy a explicar la subprueba 15, que es atención y concentración, cubos en progresión. En esta prueba, los cubos deben de quedar visibles para el examinador, pero no para la persona evaluada. Se colocan los cubos en el protocolo de aplicación de la página 29 y que ya tienen un orden establecido y deben de ir en el mismo orden. Ahora, lo que se hace con esta prueba es, se le dice al paciente que señale una serie de cubos que el examinador le va a decir. Por decir, si yo hago esto, la persona evaluada debe señalarlos en el mismo orden. Ahora, si la persona logra señalar la primera serie de 3 cubos, se pasa a la de 4, luego a la de 5 y así sucesivamente. Solamente se va a presentar una sola vez la serie. Y si el sujeto solicita que le repitan la serie o se equivoca, se pasa a la segunda serie que contiene un número de dígitos. Si fracasa nuevamente, la prueba se suspende. Y la puntuación máxima posible es de 9 puntos. Ahora voy a explicar la subprueba 16, que es la memoria de trabajo, que es en cubos en regresión. En esta subprueba pasa lo mismo que en la subprueba 15. Los cubos solamente están visibles para el examinador. Ahora voy a señalar una serie de cubos, pero cuando termine, el paciente va a señalarlos al revés. Por ejemplo, si yo hago esto, el paciente va a hacer esto. Y pasa lo mismo, la serie se presenta solamente una vez, se señala un cubo por segundo. Si la persona logra indicar la primera serie de 2 cubos, se pasa a la de 3, luego a la de 4 y así sucesivamente. Si el sujeto pide que le repitan la serie o bien se equivoca, se pasa a la segunda serie que contiene un número de dígitos. Si fracasa nuevamente, se suspende, igual como la subprueba pasada, y la puntuación máxima posible es de 9 puntos. Bueno, esta es la subprueba 17, es atención y concentración, detección de dígitos. En esta subprueba se lee una serie de números horizontalmente al paciente. Aquí, cuando se diga 2 y seguido un 5, el paciente tiene que golpear la mesa. Por ejemplo, 3, 9, 2, 5, 1, 2, 4, 7, 1, 2, 5, 3, 5. Cada número se lee en un segundo por cada número y la puntuación máxima es de 10 puntos. La siguiente subprueba es la número 18, es atención y concentración en series sucesivas. Aquí se le pide al paciente que cuente de 3 en 3, empezando por el número 1 hasta el 40. En niños de 6 a 8 años se les da 120 segundos y en los niños de 9 años hasta adelante se les da 45 segundos. La forma de calificar es si se realizó la tarea en menos de 45 segundos o en menos de 120 segundos, en el caso de los niños de 6 y 8 años, sin cometer errores, son 3 puntos. Si se realizó la tarea en 45 segundos sin cometer errores, son 2 puntos. Y si la persona cometió un error a pesar de que realice la tarea en menos de 45 segundos, es 1 punto. Si la persona cometió más de un error, independientemente del tiempo que se le haya tomado a realizar la tarea, es 0. La puntuación máxima posible es 3. Número 19 es fluidez verbal. Aquí se le pide al paciente que en la primera parte que diga todos los nombres de animales que él se sepa, sin que sean derivados, por ejemplo, que diga perro o perritos. Y en la siguiente parte se le pide que diga todas las palabras que empiecen con P. No pueden ser nombres propios y tampoco pueden ser derivados. Si a los 30 segundos el paciente se le olvidan las palabras o ya no sabe, se le motiva a seguir diciendo así como que son todos los animales que te sabes o alguna otra palabra. Si vemos que el paciente ya dijo todas, ya no se sabe ninguna, se para la prueba. La última subprueba
prueba es la 20, que es fluidez no verbal. En esta prueba se le muestra al paciente una lámina como esta, en la cual se le pide que una los puntos con 4 líneas, como por ejemplo aquí. Estas están unidas por las 4 líneas, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. No importa si se cierran como en esta imagen o como en esta que no está cerrado el cuadrado, lo que importa es que sean las 4 líneas. Por ejemplo en aquí tenemos las 4 líneas, 1, 2, 3 y 4. Aquí son 4 líneas pero no están unidas. Este ejemplo está mal, como este está bien o cualquiera de estos dos. El paciente tiene 3 minutos para realizar la prueba y la puntuación máxima es de 35. La siguiente subprueba es la número 21, funciones de evocación, pares asociados. En esta subprueba yo le voy a pedir al paciente que si recuerda los pares de palabras que le había mencionado anteriormente, que son de la subprueba número 11, que son estos ejemplos. Son los pares de palabras. Se califica con un punto para cada palabra recordada. Es necesario responder el número de errores, instrucciones y operaciones. Los errores son entendidos como la evocación de una palabra que pertenece a la lista original de aprendizaje, pero que no completa correctamente el par. O sea, como que dice elefante y no sé, payaso. Esa es una evocación. Las instrucciones son la evocación de una palabra que no se encontraba en la lista original. O sea, que me diga una palabra con otro par, pero que no venía en esta lista. Para que una palabra sea calificada como perseveración, debe pertenecer a la lista original, haberse evocado previamente en el mismo ensayo y completar incorrectamente el par. La puntuación máxima de esta subprueba son 12. La siguiente subprueba es la número 22, funciones motoras, seguir un objeto. En esta subprueba se le va a poner un lápiz en forma vertical sobre a 20 centímetros de la nariz del paciente y se le va a pedir que siga el lápiz de esta manera. Gracias. Para calificar esta parte, se pone un 0 si no realiza movimientos con los ojos hacia el lado requerido, un punto si es atatorio o si se le hace difícil, y 2 si es normal, o sea, si hace los movimientos suaves y sigue el lápiz. La puntuación total de esta subprueba es 4. La siguiente subprueba es la número 23, funciones motoras, reacciones opuestas. Aquí yo le voy a pedir al paciente, o sea, le voy a explicar que si yo doy un golpe sobre la mesa, él tiene que dar 2, y si yo doy 2 golpes sobre la mesa, él tiene que dar 1. Esto se va a repetir 5 veces y tiene que ser aleatoriamente. Por ejemplo, listo. La puntuación sería un 0 si no lo logró hacer, un 1 si lo hizo pero con errores y un 2 si lo logró hacer. La puntuación total es de 2. La siguiente subprueba es la número 24, funciones motoras, reacción de elección. En esta parte yo le voy a pedir al paciente que él dé 2 golpes sobre la mesa si yo doy 1, y si yo doy 2 golpes, él no debe hacer ningún movimiento. Por ejemplo, listo. Para puntuar el total sería un 0 si no logró hacerlo, un 1 si lo hizo pero con errores y un 2 si lo logró hacer. La puntuación total es de 2. Bueno, la siguiente subprueba es la 25, funciones motoras, cambio de posición de mano. En esta al paciente se le va a mostrar 3 posiciones de mano, que es puño, filo y palma. Y el paciente las tiene que repetir en esa secuencia. Ejemplo, primero es con la mano derecha. Después es la inversa de la mano derecha y viene siendo con la izquierda. Bueno, no se debe mencionar en voz alta cuando estás haciendo el puño, el filo y la palma. Si el paciente hace la posición de espejo, se le hace la observación para que cambie la mano. Se califica por separado, primero la mano derecha, luego la mano izquierda. Se califica del 0 al 2, 0, si lo logra repetir la secuencia luego de 3 presentaciones,
1 si repite luego de 2 o 3 presentaciones y 2 si repite ante una sola presentación. La puntuación máxima es de 4 puntos. La siguiente subprueba es la 26, funciones motoras, dibujos secuenciales. Y aquí vamos a usar la lámina 18 y se le enseña al paciente y tiene que hacer la figura igual sin levantar el lápiz. La calificación es, se califica la fluidez del 0 al 2, la continuidad secuencial, perseveración secuencial, perseveración de movimientos particulares y la puntuación máxima es de 8 puntos. La subprueba 27 es la de Stroop. En esta se van a necesitar las láminas 19, 20 y 21 y un cronómetro. La primera, que es la lámina 19, se le enseña al paciente que lo lea lo más rápido posible y que empiece la columna de arriba hacia abajo, continuando con las siguientes columnas. Para calificarlo, se cuenta el tiempo y el número de aciertos. Si la persona dice la palabra, pero posteriormente la corrige, se toma la primera. Después sigue la lámina 20, que es la denominación del color. Ahora la tarea consistirá en mencionar lo más rápido que pueda el color en el que estén impresos los óvalos. También se dice de arriba hacia abajo y continuando las columnas. Se cuenta el tiempo y los números de acierto igual. Si dice la primera que diga es la que se califica, aunque corrija después. Después sigue la lámina 21, que es la interferencia, y en esta debe decir lo más rápido que pueda el color que están impresas en las palabras. Igual, es de arriba hacia abajo y cada columna, y se califica el tiempo y el número de aciertos, y si la persona da una respuesta y luego la corrige, se califica la primera. Esta subprueba no se debe aplicar a los adultos de 16 a 85 años de edad con escolaridad baja. En la subprueba 28, cuestionario de criterios diagnósticos del trastorno de déficit de atención. En este cuestionario vamos a diagnosticar el déficit de atención, pero cuando tenemos niños de entre 6 y 17 años, el cuestionario se aplica uno para padres, o sea, a un padre nada más, y al maestro. De acuerdo con el DSM-4, se diagnostica trastorno de déficit de atención cuando se presentan 6 o más de los síntomas descritos en el cuestionario. Estos deben presentarse en 2 o más ambientes diferentes, ser evidentes durante un periodo mayor de 6 meses y haberse presentado desde antes de los 7 años de edad. En el cuestionario se habrá de calificar un síntoma como presente cuando se puntúe con un 2 o un 3. Para la revisión final, tenemos que en nuestro protocolo, al final viene una hoja que se llama hoja de resumen, donde tenemos que poner por su prueba la calificación que se le dio. Esto lo vamos a sumar y con esa puntuación que saquemos de la suma, vamos a sacar la puntuación normalizada en el manual. De aquí en el manual vienen unas tablas o una serie de tablas donde se van a anotar todas las puntuaciones recabadas al final de la revisión. Y en esta hojita se van a anotar todas las puntuaciones totales y se hará por su prueba. Y aquí ya es como obtenemos la calificación de la atención y la memoria y las funciones ejecutivas. Esto, gracias a todas las pruebas recabadas y a todas las pruebas explicadas en el video, es como nos podemos ver cómo podemos evaluar un paciente, cómo está toda su atención y memoria y todas las funciones ejecutivas de este.